Todo el mundo en el restaurante conocía a Roberto, pero nadie realmente lo miraba. Él era solo el mesero, aquel que pasaba con la bandeja equilibrada en el brazo, tomaba los pedidos rápido, sonreía a los clientes, incluso cuando estaba cansado. Oía de todo: quejas de comida fría, gente hablando alto por el celular, el chef gritando en la cocina, y él siempre decía: «Disculpe, señor», o «Disculpe, señora». Roberto trabajaba en ese restaurante desde hacía 7 años. Llegaba antes de las 7 de la mañana para ayudar a limpiar las mesas, ordenar los cubiertos, dejar todo reluciente. Salía tarde en la noche, cuando los últimos clientes se iban y las luces bajaban. El lugar no era elegante. Era un restaurante promedio, de esos que intentan parecer refinados, pero donde el personal de la cocina vivía peleando, y el dueño se quejaba de que las cuentas no cerraban. Pero para Roberto, ese restaurante era su mundo. Incluso siendo solo el mesero, prestaba atención a todo. Observaba cada plato que salía de la cocina. Se fijaba en el olor, en el color, en la forma en que el chef adornaba el plato con hojitas verdes. Y por dentro se quedaba pensando: si fuera yo, lo haría diferente. En realidad, el sueño de Roberto nunca fue ser mesero. Desde niño quería ser chef. Cocinar era lo que hacía que su corazón latiera más fuerte. De pequeño, pasaba horas en la cocina viendo a su madre preparar el almuerzo. Le fascinaba el olor de las especias, las ollas burbujeando, y su madre le decía: «Roberto, la comida no es solo para matar el hambre, la comida tiene que abrazar el corazón de las personas». Pero la vida no se la puso fácil. Cuando su padre enfermó, Roberto tuvo que trabajar desde joven. Consiguió un empleo de mesero para ayudar en casa. Al principio le decía a todo el mundo que era solo algo provisional, que pronto estudiaría gastronomía. Pero los años pasaron, la vida se apretó, y él continuó allí sirviendo mesas. Y poco a poco dejó de hablar de su sueño para no parecer un tonto. En el restaurante nadie sabía que amaba cocinar. Cuando el personal de la cocina gritaba, Roberto solo pasaba en silencio, tratando de no estorbar. El chef, don Silvio, era un hombre rudo, lleno de medallas en el delantal, que gritaba hasta si el arroz salía 2 minutos tarde. Roberto lo respetaba, pero creía que a veces al chef le importaba más aparentar que hacer buena comida. A veces, al final del turno, cuando todos se iban, Roberto entraba a escondidas en la cocina. Encendía solo la luz pequeña, tomaba algunas sobras de ingredientes e intentaba hacer platos que había visto durante el día. Copiaba la manera del chef de cortar las verduras, mezclaba especias. Una vez inventó una salsa que le quedó tan buena que casi lloró de la emoción. Pero nunca se lo contó a nadie. Sus colegas lo consideraban raro. Decían que trabajaba demasiado, que debería buscarse otra cosa, pero Roberto estaba orgulloso de su trabajo. Aunque ganaba poco, le gustaba ver a los clientes salir felices. Le gustaba encontrar soluciones rápidas cuando algo salía mal. Una vez a un cliente se le cayó vino tinto en la camisa blanca y Roberto apareció con bicarbonato para limpiarla. Ganó 5 estrellas en la reseña en línea. Pero nadie dentro de la cocina lo felicitó. En el fondo, Roberto vivía 2 vidas. Durante su turno era el mesero callado, sonriente, que resolvía problemas. Pero por la noche, cuando cerraba el restaurante, se transformaba en el cocinero invisible. Pasaba horas probando recetas, anotando en un cuadernito arrugado. Escribía todo lo que había aprendido, cada nueva especia, cada técnica del chef. Y aunque estuviera cansado, se iba a casa soñando con el día en que podría vestir la filipina blanca y ser llamado chef. Solo que, para él, aquello parecía tan distante como la luna, porque en su mundo los meseros no se convertían en chefs. Al menos era lo que todo el mundo decía, pero la vida tiene de esas sorpresas, y todo comenzó a cambiar un sábado por la noche. Un día en que el restaurante estaba a reventar y un cliente muy importante estaba por llegar.
Roberto no lo sabía, pero ese día sería el comienzo de todo. El comienzo de la historia que haría que su nombre saliera de las sombras y terminara en las portadas de las revistas. Y más que eso, probaría que hasta quien nadie ve puede brillar como una estrella. Era sábado por la noche y el restaurante era un caos. Las mesas estaban todas ocupadas. Los clientes hablaban alto, las copas tintineaban, los platos chocaban. El chef, don Silvio, gritaba sin parar allá adentro en la cocina. El calor de las ollas se mezclaba con el olor a ajo dorado, vino reduciéndose, carne a la parrilla. Parecía un campo de batalla. Roberto corría de un lado para otro, equilibrando platos, recogiendo copas sucias, pidiendo permiso a los clientes. El sudor le corría por la frente, pero sonreía todo el tiempo. Así era como se escondía. Detrás de la sonrisa, nadie notaba lo exhausto que también estaba. Ese día, el dueño del restaurante, don Orlando, estaba tenso. Un famoso crítico gastronómico había reservado una mesa. Era el tipo de visita que podía convertir el restaurante en un éxito o en el hazmerreír de los periódicos. Don Orlando no paraba de repetir: «Nada puede salir mal hoy, nada». Allá adentro, don Silvio gritaba órdenes. «¿Dónde está la guarnición del pescado? ¿La salsa está lista? No me traigan un plato feo». Los cocineros andaban apurados, golpeando ollas, revolviendo salsas, mientras el chef maldecía a quien se acercara. Roberto, aunque no era de la cocina, intentaba ayudar. Corría a buscar ingredientes, tomaba servilletas extra, entregaba platos, pero siempre en silencio, para no llamar la atención. Solo que esa noche parecía que todo iba a salir mal. Faltando 20 minutos para la llegada del crítico, el chef comenzó a toser fuerte, una tos seca, pesada. Intentó seguir cocinando, pero se puso rojo, sujetándose el pecho. Don Orlando entró corriendo a la cocina y preguntó qué estaba pasando. Don Silvio apenas podía hablar, parecía que se iba a desmayar. El personal se quedó a su alrededor sin saber qué hacer. Don Orlando dijo: «Llamen a un médico, llévenlo al hospital». 2 meseros ayudaron al chef a salir. El restaurante se quedó sin mando. El sonido de los clientes conversando pareció hacerse más fuerte. Afuera nadie sabía lo que estaba pasando, pero adentro el caos se apoderaba. Don Orlando se pasó la mano por el pelo, sudando. Gritó: «¿Y ahora qué? ¿Quién va a cocinar? El crítico llega en 15 minutos». Nadie respondió. Los cocineros estaban parados, asustados. Eran buenos ayudantes, pero nunca habían estado al mando solos. Nadie tenía el valor de asumir el lugar de don Silvio. Roberto estaba parado en un rincón, sosteniendo una pila de platos sucios. Oía todo, con el corazón acelerado. Miró las hornillas encendidas, las ollas hirviendo, y pensó: «Yo sé hacer esto, sé cómo salvar la cena». Pero tenía miedo, mucho miedo, porque en su cabeza un mesero no se convertía en chef. Un mesero no le daba órdenes a nadie, solo que don Orlando estaba desesperado. Comenzó a gritar: «Alguien tiene que hacer los platos del menú, no podemos perder esta noche». Roberto respiró hondo, sintió las manos heladas y en un impulso dijo: «Don Orlando, yo sé hacer los platos». El restaurante pareció detenerse por un segundo. Todos lo miraron. Don Orlando abrió los ojos como platos. «¿Tú? ¡Pero si eres mesero!». Roberto dijo: «Lo sé, pero he observado a don Silvio todos estos años. Me sé las recetas, sé los tiempos, sé las salsas». Don Orlando negaba con la cabeza, nervioso. «Esto es una locura». «¿Y si te equivocas?». Roberto respondió: «Si nadie hace nada será peor. Déjeme intentarlo». Los otros cocineros comenzaron a decir: «Déjelo, don Orlando, es mejor que no servir nada». Don Orlando miró a Roberto, respiró hondo y dijo: «Está bien, pero no me hagas pasar vergüenza, por el amor de Dios». Y salió corriendo para atender a los clientes al frente del restaurante. Roberto se quitó el delantal de mesero, se ató otro delantal blanco que tomó del estante. Se lavó las manos rápidamente.
Se quedó parado por 2 segundos mirando las ollas, como quien está a punto de saltar a un abismo. Luego comenzó a dar órdenes a los cocineros. Tú corta la cebolla bien fina, tú prepara el caldo, tú monta los platos. El personal lo miró asustado, pero obedeció. Nunca habían visto al mesero hablar de esa manera. Mientras tanto, el reloj corría. El crítico estaba por llegar. Afuera, el ruido de las conversaciones continuaba, sin que nadie supiera que, detrás de la puerta, el mesero estaba tratando de salvar el restaurante entero. Roberto revolvía ollas, probaba salsas, corregía la sazón. Y por increíble que parezca, todo comenzaba a salir bien. En ese momento, Roberto sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que se le iba a rasgar el pecho. Pero, al mismo tiempo, sentía algo que no sentía desde hacía años. Estaba en el lugar donde siempre soñó estar, en la cocina, al mando. Mientras el reloj corría, Roberto movía las ollas como si estuviera en un trance. El olor del ajo dorándose, el sonido del vino burbujeando en la sartén, todo aquello hacía que su corazón se disparara, pero de una buena manera. Era como si finalmente estuviera en el lugar correcto, pero al mismo tiempo, el miedo no lo abandonaba. Los ayudantes estaban tensos, cortando verduras, revolviendo caldos, mirándolo todo el tiempo, esperando órdenes. Roberto notaba su nerviosismo, así que hablaba con firmeza, pero sin gritar. Decía: «Calma, gente, va a salir bien, confíen en mí». Y poco a poco, el ambiente en la cocina comenzó a cambiar. Los tipos que nunca le habían prestado atención estaban comenzando a obedecer. En ese momento, don Orlando entró corriendo a la cocina, sudado, con el rostro rojo. Dijo: «El crítico acaba de llegar, quiere el plato especial de la casa». Roberto sintió que le flaqueaban las piernas. El plato especial de la casa era el filete en salsa de vino con puré de papa trufado, una creación de don Silvio. Un plato complicado, lleno de pasos, cada salsa con un punto exacto. Don Orlando se quedó esperando la respuesta con cara de desesperación. Roberto respiró hondo y dijo: «Puede dejarlo en mis manos». Y comenzó a separar los ingredientes, hablando con el equipo. «Vamos, gente, necesito la carne limpia, sin grasa. El caldo ya está listo. ¿Dónde está el vino tinto?». Mientras comenzaba a preparar el plato, su cabeza parecía explotar. Recordaba los gestos de don Silvio, los tiempos de cocción, cada truco que espiaba mientras servía las mesas. Era como si todo ese conocimiento que había guardado durante años, escondido, finalmente estuviera saliendo a la luz. Selló los filetes en la sartén, con la mantequilla burbujeando, un olor delicioso subiendo. Mientras tanto comenzó a preparar la salsa, reduciendo el vino con hierbas. Hablaba consigo mismo mientras revolvía: «2 minutos, si no se amarga, calma, que no se pegue». Los ayudantes lo miraban con cara de asombro. Nadie imaginaba que el mesero sabía todo aquello. Don Orlando se quedó parado cerca de la puerta, espiándolo todo. En cierto momento preguntó: «¿Estás seguro de que sabes hacer este plato, Roberto?». Y Roberto respondió sin siquiera mirarlo: «Lo estoy, don Orlando. Confíe en mí». Afuera, el salón estaba lleno. Los clientes hablaban alto, reían, brindaban. Nadie sabía que, dentro de la cocina, era el mesero quien estaba al mando de todo. Y el crítico, un hombre delgado, de traje oscuro y mirada severa, esperaba en la mesa central, moviendo la servilleta, impaciente. Cuando la salsa estuvo lista, Roberto la probó con una cuchara. El sabor era perfecto. Casi lloró de alivio. Le ordenó a uno de los ayudantes que montara el plato con el puré bien liso, los filetes rebanados por encima y la salsa escurriendo lentamente. Añadió unas hierbas frescas para darle color. Luego limpió los bordes del plato con un paño, tal como veía hacer a don Silvio. Le entregó el plato al mesero que le serviría al crítico. Dijo solamente: «Ve tranquilo y no muevas el plato». El mesero salió casi temblando. Don Orlando se quedó parado, mirando a Roberto, sin decir nada.
Parecía dividido entre el miedo y la esperanza. Afuera, el plato fue colocado frente al crítico. El salón entero quedó en un silencio extraño. Parecía que hasta los cubiertos de los otros clientes dejaron de chocar contra los platos. Todo el mundo observaba al crítico pinchar un trozo de carne, llevárselo a la boca, masticar lentamente. Dentro de la cocina, Roberto estaba inmóvil, sosteniendo el paño, sudando frío. Miraba por la rendija de la puerta, tratando de ver la reacción del crítico. El hombre masticó, miró el plato, tomó otro bocado y de repente hizo un leve gesto de aprobación con la cabeza. El salón estalló en murmullos de alivio. Don Orlando entró corriendo a la cocina, sujetó el hombro de Roberto y dijo: «Le gustó, Roberto. Al crítico le gustó». Roberto soltó el aire que tenía contenido en el pecho. Su rostro brillaba de sudor y lágrimas. Los ayudantes comenzaron a aplaudir, algunos riendo, otros todavía medio en shock. Don Orlando dijo: «Salvaste el restaurante hoy». Roberto negó con la cabeza, todavía sin creerlo, y pensó para sus adentros: «Tal vez soy más que solo un mesero». Pero, mientras tanto, en el salón, el crítico llamaba de vuelta al mesero y le decía: «Quiero hablar con quien cocinó este plato». Y allí, en ese momento, el destino de Roberto comenzaba a cambiar para siempre. Cuando el mesero regresó a la cocina diciendo que el crítico quería hablar con el chef, don Orlando se puso pálido. Miró a Roberto, luego a los otros ayudantes sin saber qué decir. El personal se quedó quieto, sosteniendo ollas, revolviendo salsas lentamente, como si no supieran si debían seguir trabajando o prestar atención a esa bomba que acababa de caer. Don Orlando negó con la cabeza y dijo: «Roberto, ¿estás seguro de que quieres ir a hablar con él?». Roberto se quedó quieto, respirando hondo. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Respondió: «Lo estoy, don Orlando. No voy a dejar que usted mienta diciendo que fue don Silvio quien lo hizo». El dueño del restaurante suspiró profundamente. Parecía cansado. Se pasó la mano por el rostro y dijo: «Entonces ve, hijo mío, ve y habla bonito». Roberto se quitó el delantal sucio, se secó el sudor de la frente, se arregló la camisa blanca que estaba toda arrugada. Echó un vistazo rápido en el espejo de la despensa, solo para ver si no tenía salsa en la cara. Luego salió de la cocina lentamente, sintiendo las piernas tan ligeras que parecía que se iba a caer. En el salón, el ruido de los cubiertos volvió a crecer. La gente comentaba en voz baja, girando el cuello para ver quién saldría de la cocina. Cuando Roberto apareció, el salón pareció detenerse. Incluso el crítico sentado en la mesa del centro levantó una ceja, sorprendido. El mesero que había llevado el plato lo señaló y dijo: «Fue él, señor. Fue Roberto quien lo hizo». El crítico guardó silencio, mirando a Roberto de pies a cabeza. Parecía medir cada detalle: la camisa arrugada, las manos con callos, la mirada asustada. Después dijo, con una voz firme, pero sin gritar: «Usted no es el chef de aquí, ¿verdad?». Roberto negó con la cabeza lentamente. Dijo: «No, señor, soy mesero, pero sé cocinar, y hoy tuve que tomar el lugar de don Silvio». El crítico se quedó mirándolo sin cambiar la expresión. Todo el salón contenía la respiración. Parecía que hasta los candelabros habían dejado de balancearse. Entonces el crítico dijo: «Sabe que su plato fue excelente, ¿no es así?». Roberto se sintió cohibido, se rascó la nuca, respondió en voz baja: «Hice lo mejor que pude, señor». El crítico apoyó el tenedor en la mesa, se cruzó de brazos y dijo: «Pues debería tener más confianza, porque fue el mejor filete en salsa de vino que he comido este año». Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas comenzaron a aplaudir. Don Orlando estaba parado, con la mano en el pecho, como si acabara de evitar un infarto. El crítico continuó: «Dígame una cosa, Roberto. ¿De dónde sacó ese sabor de la salsa? Hay algo ahí, un fondo diferente. No es solo vino. Tiene una especia dulce amarga que no pude identificar». Roberto se sonrojó, se frotó las manos y dijo:
Es una especia que usaba mi madre, un toque de canela y una pizca de cacao puro. Le da profundidad a la salsa. Siempre pensé que quedaba bien. El crítico aplaudió una sola vez con firmeza y dijo: «Brillante. Usted debería estar en la cocina, no sirviendo mesas». Roberto no sabía dónde meter la cara. Todo el salón lo estaba mirando. Algunas personas sonriendo, otras con cara de no entender nada. El crítico se levantó de la mesa, sacó una tarjeta del bolsillo de su saco y se la extendió a Roberto. Dijo: «Si algún día decide trabajar en un restaurante serio, búsqueme». Y se fue, dejando la cuenta pagada y una propina enorme en la mesa. El salón estalló en conversaciones. Gente tomando fotos, meseros cuchicheando, clientes comentando. Roberto se quedó parado en medio del salón, sosteniendo la tarjeta, sin saber qué hacer. Don Orlando se acercó, le dio una palmada leve en el hombro y dijo: «Me salvaste el pellejo hoy, muchacho, y ahora creo que toda la ciudad sabrá quién eres». En los días siguientes, la historia del mesero que salvó el restaurante corrió rápidamente. Un blog gastronómico publicó la noticia. Después, salió en un pequeño artículo en un periódico local. La gente comenzó a ir al restaurante solo para preguntar si era verdad. Algunos clientes exigían ser atendidos por el mesero chef. Roberto intentaba continuar con su vida normal, pero todo estaba cambiando. Sus colegas de la cocina comenzaron a mirarlo de otra manera. Algunos con admiración, otros con envidia. Pero, para Roberto, todavía era difícil de creer. Pasaba las noches mirando la tarjeta del crítico, sin saber si tenía el valor de dar el siguiente paso. Pero el destino no le iba a dar mucho tiempo para pensar, porque esa noche no había sido el final, había sido solo el comienzo. Los días pasaron, pero Roberto todavía estaba un poco perdido. Cada vez que llegaba al restaurante, alguien se acercaba a preguntar: «Usted fue el que hizo ese plato, ¿verdad?». Unos hablaban con admiración, otros con curiosidad, algunos con una envidia mal disimulada. Él solo sonreía y decía: «Fue solo suerte, nada del otro mundo». Pero por dentro sentía un nudo en el estómago solo de recordar al crítico elogiando su salsa frente a todo el mundo. Don Orlando, el dueño del restaurante, pasó unos días sin parar de hablar del asunto. Le repetía a quien quisiera oír: «Mi restaurante fue salvado por el mesero». Y a cada rato contaba la historia a algún cliente nuevo. Dijo incluso que estaba pensando en poner el nombre de Roberto en el menú, crear un plato especial llamado filete del mesero. Solo que no todo eran aplausos. El ambiente en la cocina cambió. Los ayudantes comenzaron a mirar a Roberto con otros ojos. Unos lo respetaban más. Otros, como Junior, que era la mano derecha de don Silvio, se la pasaban refunfuñando por los rincones. Junior decía en voz alta: «Mesero es mesero, no es chef. Cocinar una noche no convierte a nadie en cocinero». Roberto fingía no oír, pero cada una de esas frases le entraba como un cuchillo, porque, en el fondo, él también tenía miedo de estar metiéndose en un lugar que no era el suyo. No tenía un diploma de gastronomía, no había hecho un curso caro, no había trabajado en un restaurante elegante. Todo lo que sabía lo había aprendido solo, observando. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la tarjeta que el crítico le había dado. Todos los días llegaba a casa, abría la cartera, miraba la tarjeta, leía el nombre impreso: Víctor Bernard, crítico gastronómico. Se imaginaba cómo sería llamarlo, pero el miedo hablaba más alto. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si solo fue un elogio pasajero? Mientras tanto, el restaurante comenzó a llenarse cada vez más. La gente venía de barrios lejanos solo para probar al tal mesero que había salvado la cena. Unos querían tomarse una foto, otros pedían el plato especial. Y don Orlando no perdía el tiempo. Puso el filete en salsa de vino en el menú con una plaquita: «Creación de nuestro talentoso Roberto». Un sábado por la noche, el restaurante estaba a reventar.
Don Orlando llamó a Roberto a un rincón y le dijo: «Necesitas entrar a la cocina hoy. La gente quiere tu plato, nadie lo hace como tú». Roberto se quedó helado. Dijo: «Pero, don Orlando, soy mesero». El dueño replicó: «¿Y desde cuándo eso le impide a alguien cocinar? Ve, muchacho, es tu oportunidad». Roberto respiró hondo, se ató el delantal y fue a la cocina. Los ayudantes guardaron silencio cuando entró. Junior, de brazos cruzados, dijo: «¿Vas a querer mandarlo todo ahora?». Roberto respondió con calma: «No, Junior, solo quiero cocinar. Quien quiera ayudar está conmigo, quien no quiera puede irse». La cocina se puso tensa, pero poco a poco algunos ayudantes se le fueron acercando. Uno dijo: «Qué corto, Roberto». Otro preguntó: «¿Cuántos minutos dejo que reduzca la salsa?». Y Roberto comenzó a dar órdenes, pero sin gritar. Hablaba bajo, pero con firmeza, y poco a poco la cocina volvió a funcionar. Mientras movía las ollas, Roberto recordaba a su madre. La recordaba diciendo: «La comida es un abrazo, hijo». Y él revolvía la salsa lentamente, la probaba, cerraba los ojos, y cuando estaba buena, sonreía, porque sentía que estaba haciendo algo correcto. Esa noche salieron de la cocina más de 20 platos del filete en salsa de vino, todos perfectos. El salón estaba lleno de clientes elogiando, gente aplaudiendo. Don Orlando no cabía en sí de la alegría. Al final del turno, llamó a Roberto a la oficina y le dijo: «No eres solo un mesero, hijo mío, eres un chef. Si quieres, el puesto es tuyo». Roberto se quedó parado, sin saber qué decir. El corazón parecía latirle en la garganta. Pensó en todo lo que había vivido, en los años cargando bandejas, en los días escondido en la cocina probando condimentos, y ahora estaba escuchando aquello. Pero antes de que pudiera responder, Junior entró en la oficina, golpeando la puerta con fuerza, y dijo: «Esto es un absurdo. Este tipo no tiene un diploma. Va a tirar la reputación del restaurante a la basura». El ambiente se puso pesado. Don Orlando miró a Junior y dijo: «Sal de aquí, Junior. Quien salvó mi restaurante fue Roberto». Pero Roberto levantó la mano y dijo: «Calma, no quiero peleas, solo quiero cocinar». Don Orlando suspiró y dijo: «Entonces decide, Roberto. ¿Quieres seguir sirviendo mesas o quieres ser chef?». Y en ese momento, la vida de Roberto estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto se quedó parado en medio de la oficina, sintiendo el corazón martillarle en el pecho. Don Orlando esperaba una respuesta. Junior, parado en un rincón, lo miraba con mala cara, casi desafiante. Roberto respiró hondo, bajó la vista y dijo: «Don Orlando, quiero seguir siendo mesero, no soy chef». El dueño del restaurante pareció decepcionado. Se pasó la mano por el pelo, negó con la cabeza y dijo: «¿Estás seguro, muchacho? Porque talento tienes y el restaurante te necesita». Roberto se quedó callado. Pensó en el crítico, en la tarjeta guardada en su cartera, en los elogios que había recibido. Pero en el fondo sentía miedo, miedo de no estar listo, miedo de fracasar. Junior sonrió de lado, como si hubiera ganado la discusión. Dijo en voz baja: «Así es, cada uno en su lugar». Don Orlando se volvió hacia él, irritado. «Cállate la boca, Junior. Debería darte vergüenza hablar así». Pero el ambiente ya estaba demasiado pesado. Roberto salió de la oficina un poco mareado. Volvió al salón, se puso el delantal de mesero y comenzó a recoger platos. Pero esta vez parecía que todo era diferente. Los clientes lo llamaban por su nombre. Le preguntaban si iba a cocinar de nuevo, y Roberto solo sonreía, sin saber qué responder. Esa noche llegó a casa y se lo contó todo a Rogerio, el amigo con quien compartía el apartamento. Rogerio escuchó en silencio y después dijo: «Roberto, déjame decirte una cosa. Tienes miedo porque siempre te dijeron que eras solo un mesero, pero ya has demostrado que eres mucho más que eso, y si no aprovechas ahora, pasarás la vida sirviendo bandejas y pensando en lo que podría haber sido». Roberto se quedó mirando a su amigo, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo: «Pero no tengo un diploma.
No sé hablar bonito como hablan los chefs, no tengo un curso en Francia ni nada de eso. Rogerio rió y respondió: un diploma no enseña la pasión, amigo mío, y tú cocinas con pasión. Aún así, Roberto se fue a dormir sin decidir nada. Daba vueltas en la cama mirando al techo. A cada rato recordaba al crítico diciendo: usted debería estar en la cocina, no sirviendo mesas. Al día siguiente llegó a la empresa y encontró un ambiente extraño. Don Orlando lo llamó a un rincón y le dijo que el periódico local había llamado, queriendo hacer un reportaje sobre el mesero que salvó el restaurante. Roberto se puso pálido. Dijo: pero yo no sé dar entrevistas, don Orlando. El dueño respondió: entonces es hora de que aprendas. Poco después llegaron dos periodistas con una cámara. Comenzaron a filmar el salón, pidieron ver la cocina y querían principalmente grabar a Roberto cocinando el famoso filete en salsa de vino. Junior estaba furioso, refunfuñaba: esto es una payasada, va a arruinar la reputación de la casa. Roberto temblaba de pies a cabeza, pero decidió intentarlo. Se puso el delantal blanco, se lavó las manos, se recogió el pelo. Cuando encendieron la cámara, su mano temblaba tanto que casi se le cae la cuchara, pero poco a poco se fue calmando. Explicó los ingredientes, mostró cómo sellaba la carne, habló del truco de su madre, con el cacao y la canela. El periodista preguntó: Roberto, siempre fuiste mesero, ¿cómo aprendiste todo esto? Y él respondió con la voz todavía tímida: observando y probando cuando todo el mundo se iba. El periodista sonrió y dijo: eso es talento puro. Al final de la grabación, don Orlando entró en la cocina y dijo en voz alta: Roberto, no acepto que digas que no eres chef, porque ser chef no es solo un diploma. Es saber salvar el día cuando todo se está desmoronando. Y tú lo hiciste. Roberto bajó la cabeza emocionado, pero todavía no podía llamarse a sí mismo chef. Le parecía demasiado grande. Al final de ese turno, Junior pasó a su lado y le dijo en voz baja: te vas a caer con todo el equipo. Esto no es para cualquiera. Roberto no respondió, pero por primera vez sintió rabia. No de Junior, sino de sí mismo, por dudar tanto todavía. Esa noche llegó a casa, abrió la cartera y sacó la tarjeta del crítico. Se quedó mirando el teléfono impreso en ella. Tomó su celular, marcó la mitad del número, pero lo borró. Sentía el corazón disparado. Se quedó pensando si llamar o no, si arriesgarse o no, y mientras sostenía la tarjeta en la mano, pensaba: tal vez sea hora de dejar de tener miedo. Al día siguiente, Roberto se despertó diferente. Tenía ojeras profundas, casi no había dormido, pero sentía un valor extraño dentro de él. Mientras se preparaba el café, se quedó mirando la tarjeta del crítico sobre la mesa. Tomó el celular de nuevo, se quedó mirando la pantalla. El dedo se acercaba al botón de llamar, pero se detenía. Llegó temprano al restaurante. Apenas entró, notó el ambiente pesado. Junior estaba moviendo las ollas, con el ceño fruncido, y ni siquiera lo miró. Algunos ayudantes cuchicheaban, como si hablaran de Roberto a sus espaldas. Don Orlando, por otro lado, parecía animado. Llamó a Roberto a un rincón y dijo: hijo, vi la grabación ayer. Naciste para esto. Y no lo digo solo como patrón, lo digo como un hombre que ama la comida. Roberto sonrió, pero todavía sentía un miedo por dentro, oprimiéndole el pecho. Dijo: don Orlando, Junior no lo va a aceptar, y yo tampoco sé si aguanto esta presión. El dueño respondió: hijo, gente amargada siempre va a existir, pero quienes marcan la diferencia son los que tienen el valor de intentarlo. Ese día, el salón estaba concurrido. Muchos clientes comenzaron a pedir el famoso filete en salsa de vino. Don Orlando entró en la cocina y anunció: Roberto va a hacer el plato hoy. Junior casi suelta la cuchara al suelo. Dijo: esto es un absurdo. Pero don Orlando dijo con firmeza: si no estás satisfecho, Junior, la puerta está ahí. Roberto sintió que se le disparaba el corazón. Tomó el delantal, se lo ató a la cintura y comenzó a trabajar.
Hablaba con los ayudantes de la misma manera, tranquila, pero firme. Necesito la carne limpia, no dejen que la salsa reduzca demasiado. Traigan el cacao. El personal obedeció. Incluso a quienes no les caía bien, se daban cuenta de que Roberto sabía lo que estaba haciendo. Mientras movía las ollas, Roberto recordaba las palabras de su madre. Cocinar es poner sentimiento en el plato, hijo. Sentía el olor del vino mezclado con la canela y el cacao. Cerraba los ojos e imaginaba a su madre sonriendo, sosteniendo la cuchara para que él probara. En medio del ajetreo, uno de los meseros llegó a la cocina diciendo: «Roberto, hay un tipo que quiere hablar contigo afuera». Roberto se limpió las manos en el delantal y fue al salón. Cuando llegó, casi se cae para atrás. Era el crítico gastronómico, Víctor Bernard, sentado solo en una mesa. Vestía un traje oscuro, gafas redondas, con una mirada seria. El crítico lo miró y dijo: «Necesitara probar su plato de nuevo, pero principalmente necesitaba hablar con usted». Roberto se quedó helado. Respondió casi tartamudeando: «¿El señor quiere el filete?». El crítico asintió con la cabeza. «Sí, pero siéntese aquí primero». Roberto se sentó, sin saber dónde poner las manos. Víctor dijo: «Sabe, Roberto, recibo miles de platos buenos por semana, pero pocos me emocionan, y su plato me emocionó, porque tenía verdad». Roberto se quedó mirando la mesa sin saber qué responder. El crítico continuó: «Quiero ayudarlo. Tengo un amigo, dueño de un restaurante de renombre, que está buscando un nuevo chef. Creo que debería intentarlo». Roberto casi se cae de la silla. Dijo: «Pero yo nunca estudié gastronomía, no tengo un diploma, no tengo nada». El crítico sonrió. «Eso no significa nada cuando se tiene talento, y a usted le sobra el talento». El salón estaba en silencio, varias mesas mirándolos, curiosas. El crítico bajó el tono de voz y dijo: «El problema es que, si se queda aquí, lo seguirán tratando como a un mesero, porque la gente se acostumbra a verlo siempre en el mismo lugar, pero usted merece más». Roberto sentía el corazón pulsar tan alto que parecía que todo el mundo lo oiría. Miró al crítico y dijo: «Pero tengo miedo, ¿y si no doy la talla?». El crítico respondió: «Todo chef ha tenido miedo. La diferencia está en quien cocina incluso temblando». Víctor entonces puso una nueva tarjeta sobre la mesa. Dijo: «Aquí está el teléfono del dueño del restaurante. Llámelo. Dígale que yo lo envié». Y se levantó. Antes de irse, se volvió hacia Roberto y dijo: «Tiene el don, muchacho. No lo desperdicie». Cuando el crítico se fue, el salón comenzó a cuchichear. Roberto se quedó parado allí, sosteniendo la tarjeta, sin saber si sonreír o llorar, porque en ese momento se dio cuenta de que tenía la mayor oportunidad de su vida en sus manos, pero también se moría de miedo de perderlo todo. Y en el fondo sabía que, si no lo intentaba ahora, tal vez nunca más tendría el valor. Roberto se quedó allí parado en el salón, sosteniendo la tarjeta del crítico, mientras el murmullo de las mesas crecía a su alrededor. Algunas personas cuchicheaban, señalaban, algunas incluso sonreían. Parecía que todo el mundo sabía que acababa de recibir una oportunidad que podría cambiarle la vida. Pero al mismo tiempo, parecía que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Volvió a la cocina un poco mareado. Don Orlando vino corriendo a preguntarle qué quería el crítico. Roberto solo negó con la cabeza y dijo: «Quiere que me vaya a trabajar a un restaurante grande. Dice que tengo talento». Don Orlando se quedó callado por un segundo y luego sonrió. Dijo: «Me entristecería perderte, pero si no lo intentas, te arrepentirás el resto de tu vida». Junior, que estaba escuchándolo todo, resopló con fuerza: «Ah, perfecto. Ahora el mesero se cree una estrella». Roberto lo miró, respiró hondo y respondió: «No me creo nada, Junior, pero si alguien cree en mí, tengo que al menos intentarlo». Junior puso los ojos en blanco y volvió a cortar cebollas con fuerza. En los días siguientes, Roberto vivió en un torbellino. Llegaba a casa, ponía la tarjeta del crítico en la mesa, miraba fijamente el teléfono, pero no tenía el valor de llamar.
Rogerio, su amigo de piso, le decía todos los días: «Llama, Roberto, lo peor que puede pasar es que no funcione». Pero Roberto pensaba en las ollas enormes, en la cocina elegante, en la presión de ser un chef de verdad, y el miedo lo paralizaba. En el restaurante su fama solo crecía. La gente venía de barrios lejanos solo para comer el filete en salsa de vino. Don Orlando estaba ganando dinero como nunca, y a cada rato le decía a Roberto: «La casa es tuya. Si un día quieres quedarte, el puesto de chef es tuyo». Pero Roberto se sentía dividido. Le gustaba estar allí, el lugar, la gente, Don Orlando, que había sido como un padre para él. Pero, al mismo tiempo, algo por dentro le gritaba que tenía que intentar algo más grande. Un día, después del turno, Roberto estaba sentado en el fondo del salón, solo, con la cabeza gacha. Rogerio apareció por allí, se sentó a su lado y dijo: «Roberto, déjame contarte algo. ¿Sabes cuántas veces me equivoqué en la vida intentando cosas nuevas? Decenas, pero ninguna dolió tanto como quedarme preguntándome qué habría pasado si lo hubiera intentado. No seas ese tipo, mi amigo». Roberto se quedó callado. Rogerio continuó: «Estás con miedo, lo sé, pero si hay alguien que merece esta oportunidad, eres tú. Porque pasaste años tragando sapos, trabajando en silencio, soñando a escondidas. Ahora es tu momento». Esa noche, Roberto llegó a casa, sacó la tarjeta del bolsillo, la puso sobre la mesa de la cocina. Tomó su celular, se quedó mirando la pantalla. Pensó en todo lo que había pasado, en los clientes que lo menospreciaban, en los días escondido en la cocina probando salsas, en las noches yéndose casi sin dinero para el autobús. Y finalmente marcó el número. Al otro lado de la línea respondió una voz masculina, firme, pero educada. «Hola». Roberto tragó saliva y dijo: «Buenas noches. Mi nombre es Roberto. El señor Víctor Bernard me dio su contacto. Dijo que tal vez usted estaba buscando un chef». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego la voz respondió: «Ah, el mesero que se convirtió en chef. Estaba esperando su llamada. ¿Puede venir mañana a conversar conmigo?» Roberto casi deja caer el celular de la mano. Respondió: «Sí puedo, señor», y colgó temblando. Rogerio estaba en el sofá viendo la televisión y cuando vio a su amigo colgar el teléfono, se levantó rápidamente. «¿Llamaste, amigo? ¿De verdad llamaste?» Roberto solo asintió, sonriendo, con lágrimas en los ojos. Rogerio le dio un abrazo tan fuerte que casi los tumba a los dos. Esa noche, Roberto se fue a dormir con el corazón acelerado, pero por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Estaba aterrorizado, sí, pero también sentía una llama encendida por dentro, porque sabía que pasara lo que pasara, al menos lo estaría intentando. Y mientras cerraba los ojos, pensó: «Mañana puede ser el día en que mi vida cambie para siempre». A la mañana siguiente, Roberto se despertó antes del amanecer. Se quedó unos segundos acostado, mirando el techo de la habitación, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía resonar en las paredes. Se levantó lentamente, se lavó la cara, se puso la mejor camisa que tenía, sencilla, pero bien planchada. Tomó la tarjeta del crítico, verificó la dirección del restaurante donde tendría la entrevista. Rogerio se despertó también y al ver a su amigo tenso le dijo: «Todo va a salir bien, Roberto. Ve y muéstrales quién eres». Roberto intentó sonreír, pero le dolía el estómago de la ansiedad. Salió de casa más temprano, tomó el autobús lleno, se fue de pie todo el camino, sujetándose con fuerza del tubo, con el rostro vuelto hacia la ventana. Miraba las calles pasar rápido, pensaba en lo que iba a decir. Tenía miedo de llegar allí y que alguien se riera de él. Miedo de hacer el ridículo, pero también sentía algo nuevo, ganas de luchar por su sueño. Cuando llegó frente al restaurante indicado por el crítico, Roberto se quedó parado en la acera unos minutos, observando el movimiento. Era un lugar bonito, con una fachada moderna, lleno de cristales, plantas en la puerta, gente elegante entrando y saliendo.
Parecía otro mundo. Roberto respiró hondo y entró. En la recepción, una mujer simpática le preguntó: «¿Sí, señor?». Roberto respondió casi sin voz: «Tengo una cita con el señor Guillermo a las 9». Ella sonrió y dijo: «Ah, Víctor Bernard llamó por usted. ¿Puede esperar un minutito?». Pocos minutos después apareció Guillermo, un hombre alto, delgado, de pelo canoso, vestido con una filipina blanca impecable. Tenía cara seria, pero la mirada era tranquila. Le extendió la mano a Roberto y dijo: «Usted es Roberto. Un placer. Soy Guillermo, el chef ejecutivo de aquí». Roberto le estrechó la mano, sudando frío. Guillermo lo llevó a una cocina inmensa, toda de acero inoxidable reluciente. Varios cocineros trabajaban en silencio, concentrados. Olores deliciosos flotaban en el aire. El chef dijo: «Víctor habló muy bien de usted, pero necesito verlo cocinar. ¿Está dispuesto?». Roberto tragó saliva y dijo: «Sí, señor». Guillermo sonrió, pero se mantuvo serio. «Quiero que haga un plato de autor, lo que quiera, algo que lo represente». Roberto se quedó parado unos segundos, mirando la encimera llena de ingredientes. El miedo casi lo paralizó, pero en el fondo, algo pulsaba dentro de él. Entonces respiró hondo y dijo: «Voy a hacer mi filete en salsa de vino, pero le pondré mi toque». Comenzó a trabajar. Separó los ingredientes, limpió la carne, derritió mantequilla. Mientras revolvía la salsa, le explicó todo a Guillermo. «Uso canela y cacao en el vino. Me lo enseñó mi madre. Le da profundidad al sabor». El chef observaba todo en silencio, con los brazos cruzados. Otros cocineros se iban deteniendo para mirar a Roberto cocinar. Él no gritaba, no se ponía nervioso, solo hablaba en voz baja, concentrado, moviendo la olla como quien hace una caricia. El olor de la salsa se esparció por la cocina. Guillermo tomó una cuchara, la probó, levantó las cejas. Dijo solo: «Interesante». Roberto se puso tenso, pero continuó. Montó el plato con cuidado, limpió los bordes, puso hierbas frescas. Le entregó el plato al chef. Guillermo probó un bocado, masticó lentamente. Después dijo: «Simple, pero tiene alma, y eso no se enseña en ningún lugar». Roberto se quedó sin saber qué decir. Guillermo lo miró y dijo: «Roberto, un diploma enseña técnica, pero quien cocina con pasión hace platos que nadie olvida. Víctor tenía razón sobre usted. Está contratado». Roberto parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Preguntó: «¿Lo dice en serio, señor?». El chef sonrió y respondió: «Absolutamente en serio. Empezará como sous-chef, pero si continúa así, llegará lejos». En ese momento, Roberto sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre, a don Orlando, al restaurante donde trabajó tantos años. Pensó en todo lo que se había tragado en silencio y, por primera vez, sintió que estaba viviendo exactamente donde debía estar. Salió del restaurante con el sol brillando con fuerza. Llamó a Rogerio casi gritando: «¡Me contrataron, amigo! ¡Ahora soy chef!». Al otro lado, Rogerio gritaba también: «Lo sabía, Roberto, lo sabía». Pero en el fondo, Roberto sabía que el viaje apenas comenzaba, porque aunque había dado el primer paso, todavía tenía mucho por delante. Pero en ese instante sabía que jamás volvería a ser solo el mesero invisible. En los días siguientes, la vida de Roberto se convirtió en un torbellino. Comenzó en el nuevo restaurante como sous-chef, aprendiendo todo desde cero, pero al mismo tiempo enseñando también. Porque de entrada, Guillermo se dio cuenta de que Roberto tenía algo que nadie allí tenía: una intuición natural para la cocina. En su primer servicio como sous-chef, se puso nervioso. Tenía miedo de equivocarse, de que alguien le preguntara algo técnico que no supiera responder. Pero cuando ponía las manos en los ingredientes, todo se volvía más fácil. Sus colegas comenzaron a notar que Roberto tenía una mano ligera, un paladar agudo y principalmente pasión. Guillermo, el chef ejecutivo, se quedaba a su lado a veces solo para observar. Un día le dijo: «No pareces un novato, Roberto.
Pareces haber nacido aquí dentro. Roberto rió, un poco cohibido. Aún le costaba creer que ahora usaba una filipina blanca, que tenía su nombre bordado en el pecho, su chef Roberto, pero tampoco era fácil. Hubo noches en que salió exhausto, pensando que no podría con todo. Una vez se equivocó en el punto de una salsa, recibió un regaño, se sintió mal, pero volvió al día siguiente decidido a no repetir el error, porque ahora sabía que merecía estar allí. Mientras tanto, la fama del mesero que se convirtió en chef seguía creciendo. Salieron reportajes en blogs, periódicos locales, hasta un canal de televisión apareció en el nuevo restaurante para entrevistarlo. Le preguntaban sobre su historia, sobre el plato de la salsa de vino, sobre la canela y el cacao. Un día, en medio de un servicio, llegó un sobre a la cocina. Era de don Orlando. Dentro había una carta escrita a mano. Decía: Roberto, hijo mío, echo de menos verte por aquí, pero estoy muy orgulloso, te mereces el mundo, y aquí en el restaurante todo el mundo todavía habla de ti. Roberto leyó la carta con lágrimas en los ojos. Pensó en don Orlando, en el salón ruidoso, en las noches que pasó equilibrando bandejas. Esa noche, después del turno, Guillermo llamó a Roberto para que se sentara en un taburete alto, cerca de la encimera. Solo se oía el bajo zumbido de los refrigeradores. Guillermo dijo: «Tienes futuro, Roberto. Si quieres, en 6 meses, puedes hacerte cargo de tu propia estación. Y quién sabe, en un año, convertirte en el chef principal». Roberto se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos. Preguntó: «¿De verdad cree que puedo?». Guillermo respondió: «No lo creo. Estoy seguro. Tienes algo que no se enseña. Cocinas con alma. Y eso es lo que transforma a un cocinero en un chef estrella». Roberto se quedó sin saber qué decir. Sonrió, contuvo la emoción y dijo solo: «Gracias, chef». Cuando salió del restaurante esa noche, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Caminó hasta la parada del autobús con la filipina todavía puesta. La gente en la calle lo miraba como quien mira a alguien importante, y por primera vez se sintió parte de ese mundo. Llegó a casa, encontró a Rogerio despierto, esperando saber las novedades. Se lo contó todo. Le habló del plan del chef Guillermo, de la posibilidad de ser chef principal. Rogerio escuchó todo con una sonrisa enorme y dijo: «Amigo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Eras el tipo al que nadie dejaba salir de la sombra, y ahora eres el tipo al que todo el mundo quiere escuchar. Probaste que el talento no depende de un diploma, depende de tener el valor de mostrar quiénes somos». Roberto se sentó en el sofá, todavía medio sin creerlo. Tomó la tarjeta del crítico Víctor Bernard en la mano, la miró y sonrió. Pensó: si no fuera por ese día, estaría sirviendo mesas hasta hoy, sin saber nunca de lo que soy capaz. Al día siguiente, Roberto volvió al nuevo restaurante, lleno de energía. Cuando entró en la cocina, sus colegas lo saludaron, algunos incluso llamándolo Chef Roberto. Todavía no estaba acostumbrado a eso, pero sentía un orgullo enorme, porque en ese momento ya no era el mesero invisible que andaba en silencio por los rincones, era el tipo que había sido visto, y más que eso, el tipo que se había probado a sí mismo que era capaz. Mientras revolvía una olla, sonrió para sus adentros, y pensó en su madre diciendo: «La comida es un abrazo, hijo». Y supo que allí en la cocina finalmente estaba abrazando al mundo. Y así fue como Roberto, el mesero que nadie notaba, se convirtió en un chef estrella. Y descubrió que a veces todo lo que nos separa de nuestro mayor sueño es tener el valor de dar el primer paso. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.